Sí, se ve. Se ve, perfecto. Muy bien. Sí, se Bueno, ve. perfecto. Entonces, el primer tema que tenemos en el programa es membrana plasmática, ¿sí? ¿Alguien tiene dudas de membrana plasmática que quiera preguntar en este momento? Cualquier duda de membrana plasmática. Yo no. No. ¿Todo el mundo lo tiene claro, el tema de membrana plasmática? El flip-flop se va también en la membrana, en la plasmática, porque yo lo vi en la membrana del retículo endoplasmático. ¿Qué fosfolípido? No te escuché la primera parte. El flip-flop. El flip-flop. El flip-flop, sí. El flip-flop, que es el pasaje de fosfolípidos de una cara, ¿sí?, hacia la otra, en general de la citoplasmática hacia la cara externa de la membrana plasmática, ocurre tanto en todo tipo de membranas, en las membranas del RER, ¿sí?, y la membrana plasmática celular también, ¿sí? Ok. Bien. Básicamente, membrana plasmática, recuerden cuáles son las características de ella, ¿sí? Ahora voy a poner acá en el puntero, déjenme ver. Acá. ¿Qué parámetros condicionan su fluidez? ¿Sí? Todo eso lo tienen en el seminario. ¿Cómo está formado el glucocáliz? Recuerden que siempre este componente de azúcares se encuentra del lado externo de la membrana plasmática y tiene que ver por cómo se generan estas glucoproteínas, ¿sí? Que recuerden que la parte glucídica se da por O-glicosidación o N-glicosidación en el retículo endoplasmático rugoso, ¿sí? Y como esa la O-glicosidación en el Golgi y la N-glicosidación en el RER, como esos procesos ocurren del lado del lumen o luz de estas organelas, esto se traduce en que la parte glucídica, ¿sí?, esos agregados glucídicos van a quedar siempre de la parte externa de la membrana plasmática, ¿sí? Eso es importante, tanto sean glucolípidos como glucoproteínas, ¿sí? Bueno, diferentes proteínas de membrana, recuerden qué proteínas de membrana hay, ¿sí? De tipo integral, que las atraviesan, periféricas que pueden ser externas o internas, ¿sí? O ancladas a la membrana covalentemente por medio de lípidos, ¿sí? Transporte a través de la membrana, ¿alguien tiene alguna duda? El tipo de transporte que se puede dar de sustancias a través de la membrana. Bueno, fíjense que tenemos un montón de temas, yo no puedo poder ir dando todos los temas, ¿sí? Así que, si no, lo pasamos y pasamos al siguiente, ¿sí? Básicamente, sí. Yo tengo una consulta. ¿Qué fosfolípidos están en la cara citosólica y cuáles en la no citosólica? No me quedó claro. En realidad, podés tener fosfolípidos, todo tipo de fosfolípidos de un lado y del otro, salvo algunos como muy específicos, como la fosfatidilcerina. ¿Sí? Que claro, a eso me refería. Bueno, la fosfatidilcerina solamente se encuentra en condiciones normales en la cara citoplasmática de la membrana, ¿sí? Ahora, cuando la célula entra en apoptosis, el flip-flop de fosfatidilcerina hacia la cara extracelular es una de las principales, de las primeras, digamos, los primeros procesos o eventos que van a desencadenar apoptosis, ¿sí? Buenísimo, en condiciones normales, el único que está internamente sí o sí es la fosfatidilcerina. Lo que no significa que los otros no tengan diferentes proporciones. A eso se llama cuando decimos que la membrana es asimétrica, ¿sí? Porque las proporciones de los fosfolípidos no son iguales de un lado y del otro, ¿sí? Sí, ok, genial, gracias. Bien, perfecto. Transporte, chicos, a través de la membrana, ¿lo tienen claro? Pasivo y activo. Sí, eso clarísimo. Eso clarísimo. Bien, seguimos entonces. Bien, acá todos los tipos de transporte que puede haber, bueno, son dos, activo y pasivo, y a partir de cada uno, de qué manera se puede realizar, ¿sí? Recuerden, este cuadrito que está en los seminarios es muy útil para empezar, ¿sí? ¿Cuáles pasan por difusión simple? ¿Sí? Que son todos este grupo, ¿sí? Estos más fácilmente que estos, ¿sí? Algunos y los demás, estos directamente de estos dos grupos,
no pasan por difusión simple, necesitan tener un facilitador, una proteína que les facilite, ¿sí?, el pasaje de un lado al otro de la membrana, ¿sí? Sobre todo los iones, siempre hay una pregunta de iones y siempre se confunden, piensan que los iones son chiquititos y pasan la membrana así como así. No, recuerden que los iones justamente la membrana plasmática es impermeable a los iones. Necesitan de algún tipo de transportador, llámese canal, llámese proteína transportadora, llámese bomba, ¿sí? Pero bueno, si no tienen dudas con esto, sigo avanzando. Ustedes me avisan, ¿sí? Composición iónica a ambos lados de la membrana, no tienen que saber los números absolutos, sí saber qué hay de cada lado, digamos, por ejemplo, que el sodio se encuentra en mucha mayor concentración en digamos, el compartimento extracelular que intracelular, y el potasio al revés, ¿sí? El calcio también, al igual que el sodio, mucho más alto en el extracelular que en el intracelular, ¿sí? Esas cosas, no números absolutos. Transporte activo me dijeron entonces que podemos seguir. Cotransporte es otra manera, ¿sí?, de transporte a través de la membrana. Transporte en masa, endocitosis, exocitosis, etcétera. Bien, listo membrana. ¿Alguien tiene alguna duda de membrana? ¿Podemos seguir para citoesqueleto o paramos en membrana? ¿Alguien se quedó con algo? Seguimos. Sí. Que tiene que ver con el transporte de los iones. Puede Sí. ser, o no sé si me estoy equivocando, es que cada ion tiene su propio canal, o sea, está determinado así. Sí. No sé si se... Sí, se entiende la pregunta y está bien. A ver si lo tenemos acá. Sí, fíjate que, bueno, está acá dibujadito, ¿sí? Los canales, ¿sí?, se dan, es un transporte pasivo, ¿sí? Y se da especificidad de soluto, es decir, hay un canal para cada tipo de ion, ¿sí? Genial. Son específicos de soluto. Listo, genial, gracias. De nada. Citoesqueleto. ¿Alguien tiene alguna duda de citoesqueleto? Filamentos intermedios. Sigo pasando. Recuerden en qué tipo de uniones se encuentra, digamos, involucrados cada tipo de filamentos del citoesqueleto, ¿sí? Por ejemplo, los intermedios, que también lo vimos en histo, formando parte de los desmosomas y los hemidesmosomas, eso es importante. ¿Sí? También son los únicos que se encuentran en el núcleo, formando parte de lo que es la lámina nuclear, ¿sí?, que está acá dibujadita. Los microfilamentos o filamentos de actina con un montón de funciones, ¿sí?, entre ellos, por ejemplo, la formación de los filopodios o lamilipodios para la migración o movimiento celular, que serían estas dos figuras acá. La formación del eje de las microvellosidades, que también lo vimos en histología. La formación del anillo contráctil durante la división celular, ¿sí?, durante la citocinesis. Bueno, en fin, un montón de funciones y también formando parte de los cinturones adhesivos, ¿sí?, en lo que es las uniones intercelulares, por ejemplo, en los epitelios, ¿sí? Y también el contacto focal entre las uniones de la célula y la matriz. Pero bueno, estoy haciendo como paso rápido si ustedes no tienen problemas o preguntas sobre los filamentos los filamentos intermedios y los microfilamentos. Microtúbulos, ¿alguien tiene dudas sobre microtúbulos? ¿Cómo están formados? Recuerden que tienen polaridad, es decir, tienen un extremo más y un extremo menos. Eso es importante, ¿sí? Bueno, las funciones las tienen en los seminarios, si nadie tiene preguntas, sigo. Recuerden que se empiezan a polimerizar o a nuclear a partir de los centrosomas, digamos, los filamentos, los microtúbulos de interfase, ¿sí?, de la célula que no está en división celular. Y acuérdense que estos centrosomas, ¿sí?, se ubican cerca del núcleo y tienen los microtúbulos su extremo menos ubicado en este sector y hacia la periferia sus extremos más, ¿sí?
Y recuerden que también tienen proteínas motoras asociadas. A lo largo de los, microtúbulos, corren, ¿sí?, proteínas asociadas que llevan cargas, ya sean organelas como mitocondrias, ya sean vesículas, ¿sí?, de secreción o vesículas entre el Golgi y la membrana, entre los diferentes sistemas de endomembrana, ¿sí? De la dineína, tengo una pregunta. Sí, dale. Hay una dineína que es ciliar, es diferente a la otra dineína. Exactamente, sí. Ahora lo vemos. Acá está. Esta es la estructura, este es un corte transversal de una estructura ciliar o flagelar, que es lo mismo, ¿sí? Que tiene esta forma, está compuesta por 9 pares, ¿sí?, de microtúbulos y un par central, por eso le decimos que es una formación 9+2, y tiene, digamos, la proteína de motora asociada es la dineína, ¿sí?, con 2 brazos de dineína, uno externo y uno interno, ¿sí? Y la unión de esta dineína entre los microtúbulos lo que hace es justamente el movimiento, ¿sí?, flagelar o ciliar, ¿sí?, que es como un movimiento de látigo, ¿sí? Imagínense una especie de, no sé si me están viendo, pero algo así, ¿sí? Eso lo hace la dineína ciliar o flagelar. Pero básicamente eso es lo que tenés que saber de dineína, que es diferente, digamos, a lo que veíamos en la dineína, que transporta cargas a lo largo de los microtúbulos en interfase, porque esa dineína lo que hace, voy para atrás, lo que hace es transportar su carga hacia el extremo menos, es decir, va desde la periferia, acá están las pelotitas celestes, hacia el centrosoma, ¿sí? Y en el caso de la neurona, esto es una neurona, ¿sí?, va desde el axón, desde la terminal axónica, hasta el soma neuronal, ¿sí? ¿Se entiende eso, chicos? Sí. ¿Sí? Sí, Bien. sí. Perfecto. Recuerden que los microtúbulos también tienen que saber, los microtúbulos a nivel de lo que pasa durante la división celular, ¿sí?, de la mitosis, el uso mitótico, ¿sí?, que también es una formación de microtúbulos, los 3 tipos de microtúbulos que están en el uso mitótico, ¿sí? Seguimos, sistema de endomembranas. Dudas. Tenemos dentro del sistema de endomembranas para preguntar el RER, el REL, el aparato de Golgi, los endosomas, los lisosomas y todo el sistema vesicular de tránsito y endocitosis, todas las vesículas secretorias y las vesículas que hay entre cada uno de estos compartimentos, ¿sí? Estos son los temas de endomembranas. ¿Alguien tiene preguntas sobre este tema? Paso rapidito. Envoltura nuclear, también es parte de endomembranas. Yo voy pasando si a alguien se le ocurre alguna pregunta acá, porque dice, sí, esto lo vi, no me acordaba, o no sé cómo, me pregunta, ¿sí? El complejo de poro y lo que es la exportación e importación a través de los poros nucleares. Bueno, esto lo podemos ver después. El RER, con todas sus funciones. Esto es lo que les decía antes. Fíjense que la N-glicosilación se da, esto es la membrana del retículo endoplasmático rugoso, esto es la luz del retículo y esto sería el citosol, ¿sí? Y fíjense que se da a través de un fosfolípido especial que se llama dolicol fosfato, que tiene dos fosfatos acá unidos, y se le une, ¿sí?, un azúcar, que en realidad son muchos, es un polímero, ¿sí?, tiene muchas unidades de azúcares, ¿sí? Y todo esto se le transfiere por esta enzima que se llama oligosacaril transferasa, no importa. Esta enzima transfiere todo este residuo glucídico a un aminoácido específico dentro de la proteína que se está sintetizando, que se llama asparagina, ¿sí? Y acá queda entonces la proteína glicosilada, es decir, con un residuo glicosídico o glucosídico, de hidratos de carbono. Este residuo después va a ser modificado, pero fíjense, a ver, creo que está acá, si ustedes se fijan, esto es lo que vimos antes, imagínense que esto es el retículo endoplasmático rugoso, esta es la proteína que recién vimos, y estos son los residuos de azúcar, ¿sí?, glucídico, que vimos recién. Fíjense que esto, si después va a parar al exterior, esto se transforma en una vesícula, siempre este residuo va a quedar en la luz, estaba en la luz del RER, está en la luz de la vesícula, y termina pasando la luz de la
membrana plasmática, si se puede llamar así, que en realidad no es más que el espacio extracelular. Por eso decíamos que el glucocáliz siempre queda del lado extracelular, porque así es sintetizado, ¿sí? Una pregunta, profe. Sí. La N-glicosilación y la O-glicosilación, que es el agregado de los azúcares, ¿es para digamos, para que conforme el glucocáliz o tiene otro, digamos, No, hay algunas proteínas que son de secreción, es decir, que no quedan ancladas a la membrana formando parte de las glucoproteínas del glucocáliz, ¿sí? Hay algunas proteínas que se secretan que no quedan ancladas a la membrana, quedan directamente en solución dentro de lo que es la luz, ¿sí? Esas proteínas pasan a la luz de la vesícula, imagínate que esto no esté enganchado en la membrana, esté acá adentro, glucosilado pero adentro, y finalmente se termina secretando hacia el espacio extracelular y puede, por ejemplo, hacer una hormona y viajar por sangre. Ah, ok, buenísimo. ¿Entiende? Sí, genial, gracias. Bien. Lo que yo quería decir es que las que quedan ancladas a membrana, siempre su residuo de azúcar va a quedar del lado de afuera, nunca del lado de adentro. ¿Sí? Claro, buenísimo, gracias. Bien. Y en el aparato de Golgi pasan un montón de cosas, ¿sí? Un montón de procesos, y los que se tienen que acordar son todos, obviamente, pero recuerden que la O-glicosilación, ¿sí? Es decir, la glicosilación, pero a través del agregado de azúcares, no por un grupo amino, sino por un grupo hidroxilo, ocurre en el Golgi, ¿sí? N-glicosilación en el RER, O-glicosilación en el Golgi, ¿sí? Y aparte la modificación de un montón de modificaciones en las proteínas. Bueno, transporte vesicular, recuerden que las vesículas están rodeadas por proteínas, ¿sí? De proteínas que pueden ser clatrina, COP1 y COP2, y acá está dibujado, ¿sí? Entre qué compartimento y qué compartimento están estas cubiertas proteicas de cada tipo de vesícula, ¿sí? Las de clatrina, por ejemplo, se encuentran en lo que es la endocitosis, en las vesículas endocitadas a partir de la membrana plasmática, endosomas, ¿sí? Llegan hasta el Golgi, ¿sí? En toda esta parte, digamos, de entre el Golgi y la membrana. Y lo que hay en el medio, por ejemplo, endosomas y lisosomas, ¿sí? Bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta sobre vesículas cubiertas por clatrina? No. ¿No? Bien, sigo. Recuerden que algo es importante, la fusión de vesículas con las membranas se da por la especificidad entre proteínas V-SNER, V de vesícula, ¿sí? Que se va a unir a su compañera como si fuera una llave y cerradura en la membrana target o blanco, por eso se llama T-SNER, ¿sí? Es como si fuera una llave y una cerradura, ¿sí? Y eso le da la especificidad de que esta vesícula se va a unir a esta membrana y no a cualquier otra, ¿sí? Si llega a contactar con otra membrana, no va a interactuar su V-SNER con su T-SNER, ¿sí? Porque no son, digamos, no son complementarias, entonces no se va a unir. Se va a unir solamente a su membrana blanco, según la V-SNER que tenga ella misma. Bien, preguntas sobre lisosomas. Peroxisomas es muy cortito, recuerden que no son parte de las endomembranas, ¿sí? Son otras organelas cuya función principal es la detoxificación. Recuerden que tienen enzimas, oxidasa y catalasa, y tienen varias funciones. Mitocondria, pregunta sobre mitocondria. Pregunta sobre ADN mitocondrial. ¿Alguien tiene dudas? Sigo. Pregunta sobre proteínas mitocondriales. Recuerden que las proteínas mitocondriales que se sintetizan dentro de la mitocondria son muy poquitas. La mayoría se importan, ¿sí? De proteínas que son sintetizadas en el citosol a partir de ARN mensajero, ¿sí? Estas proteínas luego ingresan por transporte tienen una señal para ser transportadas hacia la mitocondria, ¿sí? Bueno, pero muchas funciones de la mitocondria es no solamente generar ATP a través de la respiración celular, sino tienen un montón de otras funciones que las tienen que saber.
Bueno, después tenemos lo que es el proceso de respiración celular desde lo que es, digamos, la glucólisis, que ocurre en el citoplasma, no en la mitocondria, hasta lo que es la fosforilación oxidativa que ocurre en la membrana mitocondrial interna. De esto, ¿alguien tiene alguna duda, chicos? Sigo pasando porque si no, no vamos a llegar. Si bien van a ver que en los seminarios tienen un montón de reacciones y un montón de compuestos, no tienen que saber las fórmulas químicas de ninguno, ¿sí? Solamente lo que tienen que saber, por ejemplo, que es la glucólisis ocurre en el citosol y no en la mitocondria, ¿sí? Esas cosas, y la cantidad de, digamos, el sustrato y los productos de cada paso, ¿sí? Lo mismo para estos dos procesos que ocurren a posteriori de la glucólisis, dentro de la mitocondria, que es la de carboxilación oxidativa y el ciclo de Krebs. Paso rápido porque si no, no llegamos a ver todos los temas. Díganme si alguien tiene dudas, por favor. Porque yo estoy viendo la pantalla, solamente no veo la cara de nadie. No, a mí me gustaría si podemos repasar el ciclo de Krebs. ¿Qué querés repasar, perdón? El ciclo de Krebs. Bien, el ciclo de Krebs, vos sabés que a partir de acetil-CoA, ¿sí? De una molécula de acetil-CoA, entra en una serie, justamente es un ciclo, pero es una serie de 8 reacciones químicas, ¿sí? En la cual lo que tenés que saber es, no tenés que saber el nombre de ninguna enzima ni ningún intermediario. Lo único que tenés que saber es que a partir de un acetil-CoA se generan 3 NADH, ¿sí? 1, 2 y 3, un FADH2, que es este que está acá, un ATP, porque en realidad se genera un GTP, pero rápidamente pasa a ATP, ¿sí? Y 2 moléculas de dióxido de carbono, una acá y otra acá. Eso es lo único que tenés que saber del ciclo de Krebs, ¿sí? Y estos NADH son los que después van a ir, y el FADH2 también, son los que van a ir después a ser reducidos en, van a ser oxidados en lo que es la fosforilación oxidativa, ¿sí? En el siguiente paso. Después te pregunto, ¿se entiende eso o alguna pregunta más con respecto a esto? No, perfecto. Bien. Bueno, todo esto, lo que decía acá, ese NADH que se generó en el ciclo de Krebs, o los NADH y los FADH2 que se generan en el ciclo de Krebs, entran, ¿sí? En lo que es la cadena de transporte de electrones en la membrana mitocondrial interna, ¿sí? Mientras va pasando los electrones, lo que pasa es que se va bombeando los protones hacia el espacio intermembrana, ¿sí? Y después se genera este potencial, ¿sí? Que es un potencial de membrana porque hay más protones de este lado, más cargas positivas de este lado que de este, y también un gradiente de concentración, ¿sí? Hay más protones acá que acá, ¿sí? Eso es importante porque todo este potencial, ¿sí? Lo que hace es que cuando pasa a través, todos esos protones pasan a través de la ATP sintasa, hagan girar esta proteína, ¿sí? Por un mecanismo electroquímico, se transforma el ADP más fosfato inorgánico en ATP, y así se genera el ATP, ¿sí? Tienen que saber el resultado final de la cantidad de ATP que se genera por fosforilación oxidativa. Y saber que no solamente la glucosa es la que da acetil-CoA, que entra en el ciclo de Krebs y entra en la fosforilación oxidativa, sino también los ácidos grasos y las proteínas, ¿sí? Cualquier sustrato entra por diferentes vías, termina llegando a acetil-CoA y generando los procesos que vimos anteriormente, ¿sí? Bien. Preguntas sobre núcleo, cromosomas, cromatina, condensación de la cromatina. ¿No tienen claro a eso? Sí, está claro eso. Ese está claro, ese capaz que lo vieron un poquito más en el CBC, no lo sé. Exacto, en CBC. En el CBC, bien. Bueno, entonces lo pasamos, ¿sí? Recuerden, los niveles de condensación de la cromatina los tienen que saber, ¿sí? Recuerden los nucleosomas con su octámero, ¿sí? No me sale la palabra.
histonas, ahí está, ¿sí? Con el agregado de la H1, de histona H1 se genera la fibra de 30 nanómetros, que se pliega y forma la de 300, unidad de otras proteínas no históricas, ¿sí? Todo eso lo tienen que saber, los grados de compactación de la cromatina, los estados de la cromatina como eucromatina y heterocromatina. Esto, no sé qué pusimos acá. Bueno, la regulación justamente de ese estado de condensación de la cromatina entre lo que es la acetilación de esa acetilación de histonas, metilación del ADN, etc. Cromosomas. Yo sigo pasando, chicos, porque si no, no llegamos, ¿sí? Pero ustedes me paran cualquier cosa. ¿Sí? El cariotipo, cómo se organizan o cómo se disponen para su estudio, los cromosomas según su tamaño y su forma, ¿sí? El nucleolo con sus partes. No sé por qué está puesto así, bueno. ¿Sí? Zona fibrilar, zona granular. Importante el tema de los ARN ribosomales, ¿sí? Acuérdense que el ARN ribosomal está formado por ARN 18S, 5,8, 28 y 5, ¿sí? Y estos tres se generan a partir de un transcripto primario, que es el ARN de 45S, que sufre clivaje, ¿sí? Y modificaciones químicas y se transforman en estos tres, ¿sí? Y esto se encuentra en la zona, este procesamiento se encuentra en la zona fibrilar del nucleolo. Y el ARN ribosomal de 5S se sintetiza fuera del nucleolo, ¿sí? Bien. Después el ensamblado de los ribosomas ocurre en el nucleolo, pero en la porción granular. ¿Sí? Acá están los dos ribosomas con sus características, su composición, tanto de ARN ribosomal como de proteínas. Bien, ciclo celular. ¿Preguntas sobre ciclo celular? Yo tengo una duda. ¿No? ¿Cuándo es diploide y haploide? Si podrías explicarlo. Sí, a ver, una célula es diploide cuando tiene la cantidad, digamos, cuando es una célula somática, ¿sí? Es decir, cuando tiene la cantidad de cromosomas de esa especie. En nuestro caso, 23 pares de cromosomas, o sea, 46 cromosomas, ¿sí? Ahora, cuando esa célula, digamos, las células que van a dar origen a las gametas, ¿sí? Las ovogonias en su caso y las espermatogonias en el caso femenino o en el caso masculino, lo que tienen que hacer es reducir a la mitad la cantidad de cromosomas. ¿Por qué? Porque después, no fue para atrás, porque después al juntarse el espermatozoide con el ovocito, se van a volver a formar esos 23 pares, esos 46 cromosomas, ¿sí? Por eso cada célula tiene que ser haploide, las gametas son haploides, ¿sí? Tienen la mitad de cromosomas de esa especie. En el caso de los humanos, las células haploides tienen 23 cromosomas. En caso, de vuelta, humano, las células somáticas tienen 46 cromosomas. Ok, entonces ¿Sí? no tiene que ver con las cromátides, sino con los cromosomas. No. Haploide y diploide tiene que ver con los cromosomas. Ok, buenísimo, gracias. ¿Sí? Las cromátides tienen que ver con la cantidad de ADN. ¿Sí? Claro, sí. Buenísimo. Porque el cromátide, digamos, una cromátide o un cromosoma sin duplicar su ADN, ¿sí? Tiene una sola cromátide, podríamos llamarlo, ¿sí? Ahora, cuando duplica su ADN en la fase S, que la fase S es la de síntesis de ADN, ¿sí? Ahí duplica su ADN y vemos el cromosoma como lo vemos como en forma de cruz, como ese cromosoma lindo que les mostré antes. En ese caso es un cromosoma, pero tiene dos cromátides, hermanas, porque son idénticas. Es simplemente por duplicación del ADN. ¿Se entendió? Sí, genial, gracias. Bien. Bueno, replicación de ADN. Sí. La pregunta, las células germinales hacen tanto mitosis como meiosis, ¿verdad? Mira, en los primeros estadios, las células germinales más indiferenciadas, es decir, las gonias, lo que hacen es mitosis para seguir teniendo, digamos, el pool de gonias, ¿sí? En el caso de las espermatogonias, por ejemplo,
y después entran en meiosis para reducir la cantidad de cromosomas y volverse, digamos, o dar origen a células haploides. ¿Sí? Sí. Bien. Una pregunta. ¿Sí? Justo acabo de entrar, porque no me había salido la notificación, pero eso que estabas explicando acerca de que el cromosoma tenía una sola cromátide es una vez que ya se dividió, ¿no? Claro, en realidad, vos fíjate, cuando el cromosoma se encuentra, se acaba de dividir la célula, ¿sí? Estamos acá, se acaba de dividir, y está en fase G1, ¿sí? Antes de entrar en la fase S, que es la de duplicación de ADN, en esta fase todavía continúa con una sola cromátide, cada uno de sus cromosomas. Después entra en fase S, duplica cada cromátide, o sea, quedan los cromosomas con esa formita de X, burdamente hablando, ¿sí? Sí, y ahí está listo para la división de nuevo. Ahí está listo, entra en G2 que sigue creciendo y sigue fijándose si está todo bien para dividirse, entra en división mitótica, en este caso, ¿sí? Y divide en 2 células. Y acá vuelve a quedar una cromátide en cada una de las células. Bien, Una cromátide por cromosoma, ¿no? Por supuesto. claro, gracias. De nada. Bien, replicación del ADN con todas las características de replicación del ADN, ¿sí? ¿Alguien tiene dudas con respecto a esto? Si no, voy pasando. Recuerden que tenemos que terminar a las 7. Sigo pasando por las dudas, ¿sí? Por dudas que no lleguemos. Recuerden las características de las ADN polimerasas, cuáles tienen actividad de corrección 3', 5', es decir, si pone un nucleótido mal, vuelve para atrás y lo elimina, ¿sí? No sé por qué está puesto esto. Bueno, la horquilla de replicación con todas las proteínas que tienen que saber, ¿sí? Lo que les decía antes, las polimerasas, ¿cuáles son las que tienen actividad, o qué tipo de actividad, o para qué sirve cada una de las polimerasas? ¿Sí? Sobre todo la alfa, la beta, sí, la delta, la gamma. Bueno, acá tienen como un resumen. Las topoisomerasas que cortan, la 1 corta una sola cadena y desenrolla para evitar el superenrollamiento. La topoisomerasa 2 corta las 2 cadenas. Y la telomerasa, que lo que hace es sintetizar, digamos, los extremos de los cromosomas, ¿sí? Evitar que esos cromosomas pierdan partes, ¿sí? Recuerden que la telomerasa lo que tiene es un cebador de ARN dentro de su propia estructura, ¿sí? Entonces lo que hace es alargar la cadena 5', 3', ¿sí? La alarga por retrotranscripción, es decir, transcripción inversa, agrega ADN en esta cadena a partir de su primer o su cebador de ARN, que tiene su propia estructura. Entonces, cuando la alarga, puede venir la ADN polimerasa, y volver a sintetizar, digamos, poner a partir del primer, acá falta el primer, ¿sí? O cebador de ARN, puede sintetizar la otra cadena, la 3', 5', y que no se pierda este extremo, que de otra manera se hubiese perdido, ¿sí? Bueno, las mutaciones que pueden sufrir el ADN. Perdón, una pregunta. ¿Sí? Me parece sobre las polimerasas, los tipos y las funciones. Sí. De Robertis me parece que hay una clasificación y en otros libros hay otra. Me parece que la que está ahí es la de Cooper. No sé, o sea, nos quedamos con esa, ¿no? Sí, quédate con esa, si no, podés fijarte la que esté en el seminario, ¿sí? En el seminario correspondiente. Bueno. Para mayor, digamos, seguridad. Buenísimo, gracias. Igual siempre pasa, chicos, que si hay una pregunta que es ambigua, porque en un libro dice una cosa, en otro libro dice la otra, esa pregunta o no se pregunta, o si justo, lamentablemente, pasó y se preguntó en el examen, ustedes llevando el libro dicen, no, mira, acá en el libro dice esto y en este libro dice lo otro. Y esa pregunta se las tienen que dar por correcta. Así que quédense tranquilos en ese sentido, ¿sí?
Está bueno para saber cuál es la verdadera, pero bueno, muchas veces esto, vieron que biología no es matemática, muchas veces según la edición del libro que estemos leyendo, puede ser que algo sea un poquito más viejo y haya sido revisado y haya cambiado, o que los autores no se pongan de acuerdo sobre determinado tema, ¿sí? Puede pasar eso. Se trata de no tomar preguntas ambiguas, siempre se trata de preguntar cosas que estemos todos de acuerdo en lo que estamos preguntando y lo que queremos que respondan, ¿sí? Pero bueno, puede pasar. Bueno, vamos a seguir, porque si no terminamos más. Les decía las mutaciones, diferentes tipos de mutaciones y cómo se resuelve, cómo la célula resuelve este tipo de mutaciones. ¿Sí? El mecanismo de Ver, que es el anterior, ¿sí? El de reparación por excisión de bases y el mecanismo de reparación por excisión de nucleótidos, ¿sí? En algunos, justamente el anterior, lo que hacen es, se saca la base que está modificada y se la reemplaza por una base nueva. Y en este caso lo que se hace es, se rompe, por ejemplo, acá cuando se genera un dímero de pirimidines, ¿sí? Como una unión entre la C y la T, pero de la misma cadena, lo que hace es se rompe o se saca todo un montón de, digamos, un grupo de nucleótidos y se excinde, se rompe y se cambia toda esa cantidad de nucleótidos, ¿sí? Eso básicamente. Bien, síntesis de ARN. ¿Alguna duda con respecto a la síntesis de ADN? Recuerden que se toma como molde la cadena 3' 5' para sintetizar una cadena 5' 3' de ARN. Si ustedes se fijan, es exactamente igual a la cadena antimolde del DNA. Salvo que en el DNA vamos a tener T y en el ARN vamos a tener U. Es la única diferencia. La ARN polimerasa con sus características, ¿sí? Recuerden que siempre transcribe 5' 3', porque lee 3' 5', no necesita cebadores. Los tipos de ARN que existen, las polimerasas de ARN que existen y que transcribe cada una. Bueno, estructura de los genes. ¿Tienen preguntas con respecto a esto, chicos? No, está bien. No. No. Bien. Voy a ir un poquito más rápido porque si no, no llegamos a ver todo. Bueno, básicamente cómo se inicia la transcripción. Yo creo que esto está bastante bien explicado, los pasos, ¿sí? La unión de los factores, que la ARN polimerasa tiene que ser fosforilada para que inicie la transcripción, ¿sí? ¿Qué factor es el que inicia, digamos que fosforila a la ARN polimerasa para que inicie la transcripción? ¿Sí? Bueno, los activadores que se pueden unir muy lejos del sitio promotor, ¿sí? Y se pliega el ADN y generan que, digamos, todo este complejo sea más activo si es un amplificador o menos activo si es un inhibidor. Y después, por supuesto, el procesamiento de ARN, ¿sí? Ustedes saben que son tres cosas básicamente, ¿sí? El CAP en 5', el splicing o corte y empalme, ¿sí? Que sacamos los intrones, dejamos los exones, y el agregado de la colita de poli-A, ¿sí? Bueno. ¿Preguntas sobre estos temas? No. Bien. Sigo entonces, porque si no, no vamos a llegar. ¿Cómo sale el ARN maduro del núcleo? Se exporta de manera sintética. En el núcleo se degrada el ARN que corresponde a intrones, ARN fallidos o mal procesados. Entonces el ARN maduro no debe contener proteínas que reconozcan intrones y sí tiene que tener muchas proteínas que ayuden a el ARN mensajero tiene una proteína unida al capucho. Además tiene las proteínas... Ay, perdón, pensé que alguien estaba hablando y no, es la diapositiva. Chicos, disculpen. Pensé que alguien me estaba preguntando con respecto a esa quedó el audio. Bien. ARN de transferencia, recuerden la función del anticodón, ¿sí? Que es justamente leer el codón en el ARN mensajero, ¿sí? La importancia del extremo 3' del ARN de transferencia que tiene unido el aminoácido, ¿sí? Bien.
Proteínas. ¿Preguntas sobre proteínas? No. ¿No? Esas proteínas es bastante, ya lo tienen visto, ¿no? Me parece. Recuerden el enlace peptídico, recuerden que siempre el carboxilo ataca químicamente al grupo amino para formar el enlace peptídico, por lo tanto las proteínas nacen desde el extremo amino al carboxilo. El carboxilo siempre sale al final. Eso es importante, ¿sí? Muchas veces se ha llegado a preguntar eso. Una proteína. Bueno. Tengo que sacar el audio, se ve a todas. La estructura secundaria de proteínas, alfa hélice y hoja beta plegada, me imagino que esto ya lo tendrán de otros años. Modificaciones de las proteínas, fosforilación, glicosilación ya lo vimos hace un ratito, unión con otras subunidades. Código genético y marco de lectura. Sí, por favor. ¿Qué significa, por ejemplo, que el código genético sea universal, no ambiguo y degenerado? ¿Eso necesitan? O sea, ¿la pregunta es esa? Yo nunca entendí lo de degenerado. Bien. Lo de degenerado significa que tenés más de un codón que codifica para un mismo aminoácido. ¿Sí? Y en general, fíjate que lo que varía es el último aminoácido. Esto siempre se lee de 5' a 3', ¿sí? Pero entonces, fíjate, el último el último nucleótido es el que está modificado. Es decir, si tengo una ARN transferencia con este, digamos, perdón. Patrón. ¿Cómo? Que tiene un patrón, ese patrón, por ejemplo, AUG. No tomemos AUG porque justo hay uno solo. Tomemos este, por ejemplo, ¿sí? Si yo tengo un ARN mensajero que tiene este codón, UUC, ¿sí? El anticodón correspondiente, ¿sí? Va a traer, digamos, a este aminoácido, fenilalanina, ¿sí? Este es el código genético, ¿sí? Fíjense que entonces para cada aminoácido hay más de un codón que lo codifica, salvo para algunos que tienen uno solo, por ejemplo, metionina y triptofano. En este caso hay uno solo. Listo, ¿sí? Ya entendí perfecto, gracias. ¿Se entiende? Bien, es universal porque todas las especies lo comparten. Hay algunas pequeñas diferencias. Por ejemplo, el mitocondrial tiene algunos codones que no son exactamente, no corresponden al mismo aminoácido. Pero en general se comparte bastante en todas las especies, ¿sí? Y es no ambiguo porque un codón va a dar un aminoácido. Este UUC, por ejemplo, no puede dar otra cosa que no sea fenilalanina. No puede dar serina, por ejemplo. Da solamente este, ¿sí? En ese caso se dice no ambiguo. Entonces. Bien. Otras preguntas sobre... El RNA. Tengo que sacar todos los... Al comienzo de la iniciación. Bueno, todo esto lo voy a pasar porque es el proceso, digamos, de la síntesis proteica. ¿Alguien tiene preguntas o dudas con respecto a eso? No. No. Seguimos. Modificaciones posttraduccionales. Recuerden que hay un montón. Fosforilaciones, glucosidaciones, ¿sí? Agregados de subunidades. Algunos son irreversibles, por ejemplo, el clivaje, ¿sí? Que es la ruptura de una proteína, ¿sí? Que en general se reensambla, ¿sí? Para formar, por ejemplo, en el caso de las caspasas, una caspasa inactiva está sin clivar. Cuando se rompe, se reasocia y se vuelve activa, ¿sí? Bueno, formación de puentes disulfuro, por ejemplo, entre aminoácidos de cisteína, también es una modificación posttraduccional. ¿Sí? Fosforilaciones, degradación de proteínas, sí. ¿Podés volver a la diapositiva pasada? A ver, la que tenés, esa misma. ¿Esta? La fosforilación de esa. Sí. ¿Por qué, por ejemplo, ahí se ve que es activa la de arriba, ¿no? La primera. Se ve que es activa cuando se fosforila. Sí. Pero la de abajo, que parece ser la misma, es activa cuando no está fosforilada. ¿Por qué? Lo que quiere decir esto es que una proteína X, cualquier proteína, sí, puede activarse por fosforilación y cualquier otra puede desactivarse por fosforilación. Es decir, la fosforilación en sí no activa una proteína. Puede activarla o desactivarla, dependiendo de la proteína. O sea que si la desfosforilo también la puedo activar.
Totalmente. Ok, muchas gracias. No hay nada. Bien, la degradación de proteínas, ¿sí? Recuerden también el plegamiento, con que se utilizan estas chaperones, que son proteínas que pliegan otras proteínas. Nos estamos acercando a la hora. El proteasoma, que es esa estructura proteica que degrada proteínas mal plegadas o viejas, o de alguna manera ya cumplieron su función. Recuerden que para poder entrar en el proteasoma y ser degradadas tienen que estar marcadas de alguna manera y se marcan con poliubiquitina, que son estas proteínas pequeñas que están acá esquematizadas en color rojo, ¿sí? Señales, ¿sí? Tipos de señales, tipo contacto, parácrina, endócrina, sináptica, de tipo gap junction, de uniones, nexo, ¿sí? Receptores. Recuerden, receptores intracitoplasmáticos para las moléculas hidrofóbicas, la que atraviesa membrana plasmática fácilmente. Y volvemos al primer seminario de todos, ¿sí? Por ejemplo, los esteroides. Los esteroides son son hormonas de tipo lipídico, derivadas del colesterol, que atraviesan membrana plasmática sin necesidad de ninguna proteína que los transporte. ¿Sí? Entran directamente y por lo tanto se unen sus receptores que se encuentran dentro del citoplasma. Una vez activados, entran al núcleo y actúan como factor de transcripción, ¿sí? Pegándose al ADN y activando o reprimiendo la transcripción de genes, ¿sí? En el cambio de moléculas hidrofílicas, no pueden atravesar membrana plasmática porque justamente son hidrofílicas, entonces se unen a receptores que se encuentran en la membrana. Y este receptor, cuando se activa, genera señalización. Vimos un montón de señalizaciones. Hay 3 clases principales. Bueno, encima hablo yo acá. Va. Todos los receptores, tengo que sacarle a todos todo esto. Bien. ¿Preguntas sobre receptores? No. Bueno. Regulación de la expresión génica. ¿Sí? Recuerden que hay un montón de puntos donde se puede regular la expresión de un gen. Recuerden que un gen, en general, no todos los genes, porque algunos quedan en ARN, pero los genes que codifican para proteínas tienen todos estos puntos de control de su expresión. La expresión significa que un gen termine siendo una proteína, ¿sí? Y de todos estos puntos de regulación, el más importante es el primero. El control a nivel de la transcripción, ¿sí? Y para controlar la transcripción hay un montón de procesos, ¿sí? Entre hacer a la cromatina más o menos accesible, como ya vimos antes, metilación de las histonas, acetilación del ADN, etcétera, etcétera. Y el resto no los puse porque son un montón, pero ¿alguien tiene preguntas con respecto a la expresión o la regulación de la expresión génica? No. No, bien. Acá entramos entonces en los últimos 2 temas, creo. Mitosis, ¿sí? Que esto ya lo vieron también el año pasado. ¿Sí? Con todas sus fases tienen que saber qué pasa, básicamente, ¿sí? En cada fase. En la interfase, cuando la célula no está en lo que es mitosis, recuérdense que pueden ser que se encuentre tanto en G1 como en S o G2, ¿sí? Profase, bueno, falta prometafase, metafase, anafase, telofase y citocinesis, ¿sí? Tienen que saber qué pasa en cada uno de los momentos, ¿sí? De la mitosis. ¿Sí? Bueno, acá, como la lámina nuclear se fosforila durante la prometafase para, digamos, fragmentar o desensamblar lo que es el núcleo, ¿sí? Y luego en la telofase temprana se desfosforila, en este caso, y se vuelven a ensamblar pequeñas vesículas o fragmentos nucleares que finalmente convergen en la telofase tardía para formar nuevamente el núcleo, ¿sí? Sería como el ciclo del núcleo, de lo que le pasa al núcleo durante la mitosis. Bien. Lo que vimos antes, el uso mitótico con sus diferentes microtúbulos, qué pasa en la anafase, cómo estos, cromosomas que se encuentran en
En el ecuador, durante la metafase, empiezan a migrar, ¿sí? En este caso esto es mitosis, por lo tanto migran lo que son las cromátides hermanas hacia los polos del uso, ¿sí? Y qué fuerzas están involucradas, es decir, acortamiento de los microtúbulos cinetocóricos, que son los unidos al cinetocoro, ¿sí? Desplazamiento de los microtúbulos interpolares, que sobre todo se ven en la fase B, todo esto también lo tienen que saber, ¿sí? Y después la citocinesis, que para eso estaba involucrada los microfilamentos o filamentos de actina, ¿sí? Que lo vimos en la primera parte. Meiosis, con todas sus fases también, ¿sí? Tienen que saberlo todo. Bueno, esta es una comparación entre mitosis y meiosis, ¿sí? Voy a ir rápido, recuerden esto, que la primera división meiótica reduce la cantidad de cromosomas, es lo que hablábamos antes, y la segunda división lo que hace es reducir la cantidad de ADN de cada cromosoma, es decir, separa las cromátides hermanas, ¿sí? Eso también lo tienen que saber. Que durante la meiosis ocurre esto que se llama recombinación homóloga, ¿sí? Entre cromosomas homólogos, obviamente, que es el intercambio de trozos o pedazos de ADN entre cromosomas homólogos. Bueno, acá toda la explicación. Y llegamos al control del ciclo celular. Faltan 5 minutitos. ¿Tienen preguntas sobre esto o alguna de las cosas que vimos anteriormente? No. Con respecto a esto, una pregunta. Sí. O sea, con respecto a lo de las CDKs y las ciclinas, los mecanismos, digamos, como concepto grande, yo lo entendí, pero hay que saber si exactamente, por ejemplo, o sea, cuáles son las necesarias para pasar a la siguiente fase. Por ejemplo, no sé, qué tal se une con la 2/4, esas, digamos, los números. No, tan así no. Esto sí lo tenés que saber. Por ejemplo, esta diapositiva, el concepto de esta diapositiva, sí. Cómo funciona este tema de lo que son las CDKs, ¿sí? Sí, que se degrada así todo eso. Que la ciclina se degrada, las CDK tienen concentración constante y que la actividad de la CDK es la que varía también porque justamente lo que sucede es la variación de la concentración de la ciclina. Todo eso sí. Ok, ¿sí? los tipos específicos no. Eso. No, pero sí tienes que saber el complejo. Nadie te va a preguntar esto. Esto no. Eso era mi duda. Una A con CDK2 no. Pero sí tienes que saber estos complejos sí. Ok. ¿Qué hace cada complejo? Sí, eso sí. Sí. Esto no. ¿Está bien? Porque Muchas aparte cambia en diferentes, o sea, si es mamífero, no es lo mismo, en vertebrados, invertebrados. A ver, nosotros hablamos siempre de humanos, ¿no? Pero de todas maneras esto no. Solamente sí que hace complejo. ¿Sí? Muchas gracias. No, de nada. ¿Ves todo esto? Todas estas diapositivas, digamos. ¿Sí? Que están en el seminario. Sí. ¿Sí? La P53, ese punto de control de cuando el ADN está, no se ha podido, digamos, reparar. Y bueno, la P53 para, digamos, la división celular para que no, hasta que se, digamos, repare el ADN. Y si no, hace que la célula entre en apoptosis, ¿sí? Bueno, eso básicamente es todo el repaso. No sé si ustedes tienen alguna otra duda o quieren preguntar algo. No. Quedan 4 minutitos antes de seguir con el otro grupo.